¿Te atreverías a vivir en un lugar donde tus propios pensamientos podrían condenarte? Corea del Norte no es solo un país. Es un enigma construido sobre secretos, miedo y un control absoluto que desafía la imaginación. Desde prohibiciones tan insólitas como reír hasta castigos inimaginables por simples actos de desobediencia, cada aspecto de la vida está diseñado para servir a un régimen que no perdona ni el más mínimo desliz. Lo que verás no solo te sorprenderá, te hará preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar el poder para mantener el control? ¿Cómo es posible prohibir la risa durante los días? El silencio envolvía las calles, pero no era el típico silencio de la noche. Era un silencio impuesto, casi opresivo. Imagina vivir en un lugar donde no puedes reír, comprar ni siquiera relajarte durante más de una semana. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Corea del Norte durante los 11 días que conmemoraban el aniversario de la muerte de Kim Jong-il. Era como si el tiempo se detuviera, y con él, todas las emociones humanas que normalmente se expresan con libertad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien no sigue estas reglas tan estrictas? El 10º aniversario de Kim Jong-il, en 2021, marcó una de las etapas más peculiares y controladas del régimen. Las autoridades decretaron un período de duelo extremo, donde cualquier muestra de felicidad era vista como una falta de respeto. Los residentes debían cumplir, no solo porque era una orden, sino porque el castigo por desobedecer era severo. Arrestos, interrogatorios y hasta desapariciones formaban parte de las consecuencias para quienes rompían el estricto luto. Además, la situación se agravaba cuando las mismas autoridades patrullaban las calles buscando señales de desobediencia. Los eventos organizados por el actual líder Kim Jong-un no solo honraban a su padre, sino que reforzaban el culto a la personalidad de la familia Kim. La vestimenta también fue motivo de control. Los abrigos de cuero negro, un símbolo del líder, se confiscaron de las personas que los llevaban para evitar conflictos de estilo. ¿Es posible imaginar tal nivel de control incluso sobre la moda? Este nivel de vigilancia y restricciones sobre algo tan humano como la risa no es solo una anécdota curiosa, sino un recordatorio de cómo el régimen utiliza cualquier ocasión para reforzar su autoridad. La pregunta sigue latente. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para mantener su poder absoluto? ¿Elegir tu propio futuro o simplemente fingir que eliges? Pero si crees que prohibir la risa durante días ya es extremo, imagina un sistema donde cada voto que emite parece más una formalidad que una elección genuina. En Corea del Norte, las elecciones no son lo que aparenten ser, y lo más inquietante es cómo este proceso, que debería simbolizar la libertad, termina siendo una herramienta para consolidar el poder absoluto. ¿Qué pasa cuando la democracia es solo una fachada? Las elecciones en Corea del Norte ocurren cada 4 o 5 años, pero el resultado nunca es una sorpresa. En cada proceso, los votos no reflejan un acto de voluntad, sino una coreografía cuidadosamente diseñada por el régimen. Todo está controlado por el Partido de los Trabajadores y el Frente Democrático para la Reunificación de Corea, que asegura que absolutamente todos los escaños estén ocupados por sus representantes. La participación, según los informes oficiales, se acerca al 100%, una cifra que no deja espacio para el escepticismo, sino para la duda absoluta. Además, los presionando enfrentan una presión abrumadora. Si alguien se atreviera a marcar no en la boleta, esa decisión podría costarle su empleo, su familia o incluso su libertad. Así, el acto de votar se convierte en una obligación más que en un derecho, en un censo político más que en una elección. Los observadores internacionales califican estas elecciones como un teatro cuidadosamente ensayado, donde los resultados están predeterminados y la libertad de elección es inexistente. Por otro lado, el régimen utiliza este mecanismo para identificar a los ciudadanos y monitorear su lealtad. Cada voto, cada firma, cada participación es una forma de control. En este proceso, no hay margen para la disidencia. Las calles se llenan de propaganda, las urnas están custodiadas por soldados y el mensaje es claro: no hay lugar para voces diferentes. Al final, no se trata solo de marcar una casilla en una boleta, sino de perpetuar un sistema que tiene todo menos democracia. Y mientras el mundo observa con desconcierto, la pregunta persiste:
¿Cómo sería vivir en un lugar donde cada acto cotidiano es una prueba de lealtad al régimen? ¿Qué esconde el campo 22 detrás de sus puertas electrificadas? El control absoluto no termina en las elecciones, se extiende hasta los lugares más oscuros y aterradores, como el infame campo 22. En un país donde la disidencia es un delito imperdonable, este campo se ha convertido en uno de los símbolos más aterradores de represión. Pero ¿cómo describir el horror de un lugar que parece sacado de las pesadillas más profundas? Este complejo, ubicado en una extensión de 87 millas cuadradas, albergó a más de 50.000 prisioneros en sus días más activos. Rodeado de trampas de alambre de púas, puertas electrificadas y un ejército de guardias armados, era un lugar del que nadie podía escapar. Los internos, acusados de traición al régimen, sufrían condiciones que rozaban lo inhumano. Los trabajos forzados, la falta de alimentos y las constantes torturas definían su existencia. El campo 22 se volvió tristemente famoso no solo por su brutalidad, sino también por su secretismo. Apenas se conocen los detalles de lo que ocurrió detrás de sus muros, pero los informes de desertores revelaron tasas de mortalidad estremecedoras. Entre el 20 y el 25% de los prisioneros morían cada año. ¿La causa? Hambre, trabajos extremos y violencia sistemática. Además, el cierre arrepentido del campo tras la huida de su director y un soldado hacia China dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos llevaron consigo? Lo que es seguro es que el campo 22 representa el rostro más oscuro del régimen, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el control cuando se basa en el miedo absoluto. Corea del Norte tiene el cuarto ejército más grande del mundo. Pero el control no se limita a los ciudadanos, también se extiende a las armas. La militarización en Corea del Norte no es solo una política, es una forma de vida. Con más de 1.200.000 soldados en servicio activo, este pequeño país cuenta con el cuarto ejército más grande del mundo. ¿Cómo un lugar con tantas limitaciones económicas logra mantener una fuerza militar tan masiva? La clave está en la política Songun, introducida por Kim Jong-il durante la década de los 90. Este enfoque, que literalmente significa primero los militares, ha permitido que el régimen destine la mayor parte de sus recursos a fortalecer su ejército. Pero no solo se trata de soldados. El país tiene una capacidad militar total que incluye 10 millones de personas, sumando fuerzas paramilitares y unidades de reserva. Además, el servicio militar obligatorio no perdona a nadie. Los hombres deben servir al menos 10 años, mientras que las mujeres están obligadas a cumplir hasta los 23 años. Para muchos, estas políticas no solo aseguran la defensa del régimen, sino que también perpetúan un sistema que utiliza el poder militar para consolidar el control sobre su población. La magnitud del ejército norcoreano es un recordatorio constante de las prioridades del régimen. Mientras el resto del mundo lucha por equilibrar sus gastos en defensa con las necesidades sociales, Corea del Norte invierte todo lo que tiene, y más, en garantizar su supervivencia a través de la fuerza. ¿Por qué los adolescentes terminan en el ejército de Kim Jong-un? Además del impresionante tamaño de su ejército, hay un aspecto aún más inquietante: la presencia de adolescentes en sus filas. Jóvenes que deberían estar descubriendo el mundo, aprendiendo y soñando con un futuro, terminarán atrapados en un sistema que los entrena para servir al régimen. ¿Pero qué lleva a un país a utilizar a sus jóvenes como herramienta de control? Desde muy temprana edad, los adolescentes en Corea del Norte son adoctrinados con una mezcla de propaganda y disciplina estricta. Para muchos, enlistarse no es una opción, sino una obligación. Las escuelas actúan como una extensión del ejército, con programas diseñados para preparar a los jóvenes para el servicio militar. Además, estos adolescentes no solo son entrenados como soldados, sino también como defensores del régimen. Aprenden a valorar la lealtad al líder por encima de todo, incluso de sus propias familias. Y aunque el gobierno promociona estas prácticas como un acto de patriotismo, para muchos jóvenes significan el fin de cualquier posibilidad de una vida normal. Por otro lado, esta militarización temprana no solo afecta a los jóvenes, sino también a sus familias. Cada que adolescente se alista representa una carga emocional y, en muchos casos, económica. Sin embargo,
El régimen utiliza esta estrategia para garantizar un control generacional, asegurando que incluso los más jóvenes estén subordinados a sus ideales. El ejército de adolescentes de Corea del Norte no es solo una curiosidad sombría, sino un reflejo de cómo el régimen extiende su control hasta las raíces más profundas de la sociedad. ¿Qué queda de una juventud cuando su único propósito es servir a un régimen que exige todo y no da nada a cambio? ¿Quiénes son las mujeres del Escuadrón de la Felicidad? Imagina una vida llena de lujo, privilegios y secretos, pero a cambio de tu completa sumisión. En Corea del Norte, existe un grupo que desafiaba cualquier concepto tradicional, el Escuadrón de la Felicidad. Estas mujeres, seleccionadas por su juventud y belleza, son reclutadas para cumplir un propósito inquietante: satisfacer los deseos del líder y su círculo más cercano. ¿Cómo se puede justificar algo así en un país que vive en penurias extremas? El origen de este grupo se remonta a Kim Il-sung, quien instauró esta práctica en la década de los 70. Aunque por un tiempo se creyó descontinuada, en 2015, Kim Jong-un la reactivó. Las mujeres, jóvenes y vulnerables, son seleccionadas en un proceso que mezcla coerción y promesas de un estilo de vida exclusivo. A cambio de su servicio, disfrutan de bienes materiales que la mayoría de los norcoreanos solo pueden imaginar: ropa de lujo, alimentos importados y acceso a espacios reservados para la élite. Sin embargo, la realidad detrás de este lujo es sombría. Muchas son obligadas a abandonar sus familias, y la negativa no es una opción, ya que podría acarrear consecuencias graves para ellas y sus seres queridos. Este sistema no solo es un reflejo del poder absoluto del régimen, sino también de su habilidad para manipular incluso los aspectos más íntimos de la vida humana. El Escuadrón de la Felicidad es una de las facetas más controvertidas del régimen norcoreano. Representa no solo la explotación de las mujeres, sino también la desconexión entre las élites gobernantes y el pueblo común. Al final, la pregunta persiste: ¿hasta dónde puede llegar un sistema que se alimenta del control y la subordinación absoluta? ¿Por qué los turistas no pueden caminar solos en Corea del Norte? Además del control sobre sus ciudadanos, el régimen norcoreano también extiende su dominio sobre los extranjeros que se atreven a visitar el país. En Corea del Norte, el turismo no es solo una actividad, es un espectáculo cuidadosamente orquestado. Cada paso, cada visita y cada palabra de un turista está supervisada por guías del régimen. Pero ¿qué hay detrás de este control absoluto? Solo 2 países en el mundo, Malasia y Singapur, tienen acuerdos que permiten a sus ciudadanos ingresar sin visa a Corea del Norte. Para el resto, obtener un permiso de entrada es una tarea complicada y solo puede hacerse a través de agencias estatales aprobadas. Una vez dentro, los turistas no tienen libertad para explorar. Cada actividad está planeada y vigilada, asegurándose de que solo vean lo que el régimen quiere mostrar. Además, las interacciones con los ciudadanos locales están restringidas, y cualquier intento de salirse del itinerario puede tener consecuencias graves. Los turistas son escoltados a monumentos, sitios históricos y eventos cuidadosamente preparados para proyectar una imagen idealizada del país. Sin embargo, detrás de esta fachada, el control y el secretismo son palpables. Por otro lado, el gobierno utiliza estas visitas como una herramienta de propaganda, mostrando a los turistas solo los aspectos más positivos del régimen mientras ocultan las verdaderas condiciones de vida. En un país donde cada aspecto de la vida está regulado, incluso las visitas de extranjeros sirven para reforzar el control absoluto. El turismo en Corea del Norte no es una ventana al país real, sino un reflejo de cómo el régimen utiliza cada interacción como una oportunidad para perpetuar su narrativa. ¿Qué se siente caminar en un lugar donde hasta el aire parece estar bajo vigilancia? La televisión no solo entretiene, también controla. Para muchos la televisión es una ventana al mundo, pero en Corea del Norte es todo lo contrario, una herramienta diseñada para mantener a sus ciudadanos aislados y bajo control. ¿Qué sucede cuando cada canal, cada programa y cada palabra que aparece en la pantalla está diseñada para servir a un único propósito? En Corea del Norte existen solo 4 canales de televisión, todos propiedad del Estado.
Estos incluyen la Televisión Central de Corea, especializada en noticias y propaganda histórica, y Mansudae Televisión, que se enfoca en contenido educativo. Incluso los programas deportivos están controlados, mostrando únicamente competiciones donde los atletas norcoreanos participan o triunfan. Pero no solo el contenido está estrictamente regulado, sino también los dispositivos. Los televisores vendidos en Corea del Norte están modificados para impedir el acceso a transmisiones extranjeras, especialmente de Corea del Sur y China. Además, la programación está cuidadosamente diseñada para reforzar el culto a la personalidad de los líderes y promover la ideología del régimen. Desde documentales sobre la grandeza de la familia Kim, hasta noticias que ignoran completamente lo que ocurre fuera de sus fronteras, cada emisión es una pieza más del engranaje propagandístico. Por otro lado, poseer dispositivos que permiten acceder a contenido extranjero, como DVDs de programas surcoreanos, puede llevar a penas severas, incluyendo encarcelamiento. A pesar de estas restricciones, algunos ciudadanos han encontrado maneras de contrabandear contenido prohibido, arriesgándose todo por un atisbo de libertad. La televisión en Corea del Norte no es un entretenimiento, sino una herramienta de control. Cada imagen, cada palabra, cada emisión refuerza el mensaje de un régimen que no deja espacio para la disidencia. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde incluso tu tiempo frente a la pantalla es monitoreado y controlado? Los pantalones vaqueros azules son enemigos del régimen. Parece increíble pensar que una prenda tan común como unos pantalones vaqueros azules pueda considerarse un símbolo de rebelión. Sin embargo, en Corea del Norte, esta prenda está estrictamente prohibida. El régimen ve en los jeans azules un emblema del imperialismo estadounidense y, por fin, una amenaza para la identidad norcoreana. ¿Cómo puede un simple color causar tanto rechazo? El gobierno de Corea del Norte ha creado un sistema de control que abarca hasta los detalles más pequeños, y la vestimenta no es la excepción. Las autoridades no solo prohíben los pantalones azules, sino que también regulan estrictamente otros aspectos del guardarropa de sus ciudadanos. Los zapatos de tacón alto, la ropa ajustada y cualquier prenda considerada extravagante están fuera de la ley. Incluso los cortes de cabello deben seguir un estándar aprobado por el régimen. Además, esta prohibición ha generado un mercado clandestino de ropa de estilo occidental. Algunos ciudadanos se arriesgan a severos castigos para conseguir prendas que les permitan expresar su individualidad, aunque sea en secreto. Pero la contradicción más impactante es que miembros de la élite norcoreana, incluidos funcionarios del gobierno, han sido vistos en secreto vistiendo ropa prohibida. Un doble estándar que evidencia las enormes brechas entre la clase gobernante y el pueblo común. Los jeans azules son mucho más que una simple prenda en Corea del Norte. Son un símbolo de resistencia silenciosa contra un sistema opresivo. ¿Qué tan lejos puede llegar un régimen para controlar incluso lo que vistes? ¿Por qué Corea del Norte se apaga por completo durante la noche? Una fotografía tomada desde el espacio dejó al mundo sin palabras. Mientras los países vecinos como Corea del Sur y China brillaban intensamente en la oscuridad, Corea del Norte aparecía como una vasta sombra. ¿Qué significa vivir en un lugar donde la noche no está iluminada, sino dominada por la oscuridad? Los cortes de energía son una constante en Corea del Norte, reflejo de su lucha perpetua con la falta de recursos y tecnología. A pesar de los intentos del régimen por mejorar la infraestructura energética, como la construcción de la central eléctrica de Orancheong, los avances son lentos y limitados. La mayoría de las ciudades apenas tienen acceso a electricidad, y las zonas rurales están prácticamente desconectadas. Por otro lado, el gobierno utiliza estratégicamente los recursos eléctricos disponibles para iluminar ciertos proyectos, como monumentos o complejos industriales, en un intento por mostrar al mundo una imagen de progreso. Sin embargo, la realidad diaria para los ciudadanos es muy distinta. Hogares sin luz, calles sumidas en la penumbra y una vida nocturna inexistente son parte de la rutina de millones de norcoreanos. Además, esta falta de electricidad no solo afecta la calidad de vida, sino que también limita el acceso a la información y la educación. Las familias se ven obligadas a depender de velas o linternas, mientras que las escuelas y hospitales operan con recursos mínimos.
La fotografía del astronauta desde el espacio no solo reveló una diferencia de infraestructura, sino también una brecha abismal en la calidad de vida. Vivir en la oscuridad es más que una metáfora en Corea del Norte. Es una realidad que define cada aspecto de la vida cotidiana. ¿Qué tan desesperante debe ser vivir en un lugar donde incluso la luz es un lujo? Hacer una llamada al exterior puede costarte la vida. Para muchas personas, hacer una llamada internacional es tan sencillo como marcar un número. Pero en Corea del Norte, esta acción trivial puede ser vista como un acto de traición. El régimen controla las comunicaciones de manera férrea, y las llamadas al extranjero están completamente prohibidas. ¿Qué esconde un país que teme tanto una simple conversación? Aunque Corea del Norte cuenta con una red de telefonía móvil con millones de usuarios, está estrictamente limitada a llamadas locales. Los ciudadanos no pueden comunicarse con familiares que han emigrado ni con nadie fuera de las fronteras. Intentarlo puede resultar en un castigo severo, que va desde el encarcelamiento en un campo de trabajo forzado hasta penas aún más extremas. Además, el control no se limita a los teléfonos. Las máquinas de fax, los dispositivos electrónicos y hasta los ordenadores están sujetos a permisos especiales y a una vigilancia estricta. Cada mensaje que se envía, cada llamada que se realiza, es monitoreada por el gobierno. Este nivel de control busca evitar que los ciudadanos accedan a información externa o que puedan compartir detalles de la vida dentro del país con el resto del mundo. Por otro lado, algunos norcoreanos han encontrado maneras de contrabandear teléfonos y tarjetas SIM desde países vecinos como China, arriesgando todo por la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos. Sin embargo, los riesgos son enormes, y las historias de quienes han sido descubiertos son un recordatorio constante del peligro que enfrentan. Hacer una llamada en Corea del Norte no es solo un acto de comunicación, sino un desafío al control absoluto del régimen. ¿Qué se siente vivir en un lugar donde incluso tus palabras pueden convertirse en tu mayor enemigo? ¿Un Internet que no conecta al mundo? En el resto del mundo, Internet es una ventana abierta a la información y las conexiones globales. Pero en Corea del Norte, esta herramienta se transforma en un instrumento de control. ¿Cómo sería navegar por una red diseñada exclusivamente para vigilarte? El acceso a Internet en Corea del Norte está restringido a una versión interna conocida como Kwangmyong, una red cerrada donde solo se permite acceder a contenidos seleccionados por el régimen. Todo está diseñado para reforzar la ideología estatal y evitar que los ciudadanos conozcan el exterior. Los ordenadores, por su parte, son un lujo al que solo unos pocos pueden acceder, y poseer uno requiere permisos gubernamentales, como si se tratara de un arma. Además, cualquier intento de romper estas restricciones es castigado severamente. Tener en casa un simple DVD con contenido extranjero, como dramas surcoreanos, puede llevar al encarcelamiento en un campo de trabajo. Por otro lado, las máquinas de fax y otros dispositivos de comunicación también están altamente controlados, lo que elimina casi cualquier posibilidad de comunicación no supervisada. Pero el control no termina ahí. Corea del Norte ha desarrollado su propio sistema operativo, el Red Star OS, diseñado para rastrear cada actividad del usuario y asegurarse de que todo esté alineado con los ideales del régimen. Este nivel de vigilancia convierte cada clic, cada búsqueda y cada archivo en un acto potencialmente peligroso. Para los ciudadanos norcoreanos, Internet no es un puente hacia el mundo, sino un recordatorio constante del control que los rodea. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde hasta la tecnología conspira para limitar tu libertad? ¿Qué hace especial al calendario Juche? ¿Sabías que en Corea del Norte no se rigen por el calendario gregoriano que usamos en gran parte del mundo? En su lugar, el país cuenta con su propio sistema, el calendario Juche, que comienza con el nacimiento de Kim Il-sung en 1912. ¿Qué significa medir el tiempo según la vida de un líder? El calendario Juche no es solo una forma de marcar los días, es un símbolo del culto a la personalidad que define al régimen norcoreano. Fue introducido oficialmente en 1997, en el tercer aniversario de la muerte de Kim Il-sung. Desde entonces, todas las fechas oficiales, documentos y celebraciones están alineados con este sistema único. Además,
Este calendario refuerza la ideología del régimen, promoviendo la autosuficiencia y la veneración a la familia Kim. El cumpleaños de Kim Il-sung, conocido como el Día del Sol, es la festividad más importante del año, y los eventos en su honor son planeados con una precisión casi militar. Las generaciones más jóvenes crecen aprendiendo que su historia comienza y gira en torno a este líder. Por otro lado, la adopción del calendario Juche no solo es una declaración de independencia cultural, sino también un acto de aislamiento del resto del mundo. Refleja el esfuerzo del régimen por mantener una identidad única y desconectada de las influencias externas. Este sistema, peculiar y simbólico, muestra cómo el régimen utiliza incluso el tiempo como una herramienta para perpetuar su dominio. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde hasta el calendario recuerda que todo gira alrededor del poder absoluto? El castigo de las 3 generaciones es real. ¿Puedes imaginar pagar no solo por tus errores, sino también por los de tus padres o abuelos? En Corea del Norte, esto no es una metáfora, sino una ley conocida como el castigo de las 3 generaciones. ¿Cómo puede un régimen justificar una práctica tan despiadada? Según este principio, si una persona es declarada culpable de un delito político, las repercusiones afectan no solo a ella, sino también a sus hijos y nietos. En algunos casos, familias enteras han sido enviadas a campos de trabajo forzado debido a una sola acción cometida por un miembro. Esta política no solo busca castigar, sino también sembrar el miedo y desalentar cualquier forma de disidencia. Además, los campos de trabajo donde estas familias son enviadas están rodeados de horror. Los informes de desertores y organizaciones de derechos humanos describen condiciones inhumanas, con trabajos extenuantes, raciones de comida mínimas y un trato brutal. La vida en estos campos no es solo un castigo físico, sino también un intento de borrar cualquier rastro de resistencia o pensamiento crítico. Por otro lado, el castigo de las 3 generaciones no solo afecta a los prisioneros, sino también al tejido social de Corea del Norte. Las familias viven constantemente con el temor de que las acciones de un miembro puedan condenar a todos los demás. Este nivel de control es un recordatorio de hasta dónde puede llegar un régimen para mantener su poder. El castigo de las 3 generaciones no es solo una ley, es una declaración de que el régimen puede y controlará cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. ¿Cómo se puede vivir bajo un sistema que no solo juzga tu presente, sino también el pasado y el futuro de tu familia? ¿Puede la educación ser una herramienta de control? Corea del Norte afirma tener una tasa de alfabetización del 100%, una cifra impresionante a simple vista. Pero en un régimen donde todo está diseñado para servir al poder, incluso la educación se convierte en una herramienta de control. ¿Qué hay detrás de este aparente éxito educativo? El sistema educativo norcoreano es gratuito y obligatorio en todos los niveles, desde la infancia hasta la universidad. Los niños y jóvenes aprenden materias básicas, pero también reciben un adoctrinamiento constante sobre la grandeza de la familia Kim y los ideales del régimen. Cada libro de texto, cada lección, está impregnada de propaganda. Por ejemplo, las matemáticas no solo enseñan números, sino que utilizan ejemplos relacionados con la producción militar y los logros del país. Además, las aulas están decoradas con retratos de los líderes y los estudiantes son evaluados no solo por su desempeño académico, sino también por su lealtad al régimen. Las actividades extracurriculares, como prácticas militares y eventos patrióticos, refuerzan aún más este adoctrinamiento. La educación no busca solo formar ciudadanos, sino moldearlos como instrumentos del sistema. Por otro lado, aunque la tasa de alfabetización sea alta, las oportunidades de desarrollo personal son limitadas. Los estudiantes más destacados pueden acceder a posiciones privilegiadas, pero siempre dentro del marco del régimen. Para la mayoría, la educación es solo un medio para aprender a obedecer y aceptar su lugar en la sociedad. La educación en Corea del Norte no es un derecho, sino una herramienta de control masivo. ¿Cómo crecería en un lugar donde incluso aprender está diseñado para garantizar tu lealtad al régimen? El precio de desobedecer al líder puede ser la muerte. Uno de los casos más estremecedores ocurrió cuando el ministro de Defensa, Hyun Jong-chol, fue ejecutado con un arma antiaérea frente a cientos de funcionarios. Su crimen:
aparentemente haber quedado dormido durante un evento oficial y mostrar falta de respeto hacia Kim Jong-un. Este método, reservado para aquellos que el régimen considera más desleales, no solo elimina esencialmente a la persona, sino que también destruye cualquier posibilidad de que sea recordado. Además, estas ejecuciones no se realizan en secreto. Al contrario, se llevan a cabo frente a grandes audiencias como un espectáculo diseñado para infundir miedo. El mensaje es claro: la lealtad al líder es absoluta y cualquier desobediencia, por pequeña que sea, será castigada de manera ejemplar. Por otro lado, este nivel de violencia no solo afecta a los acusados, sino también a quienes presencian estos actos. El miedo se propaga como un arma silenciosa, garantizando que nadie siquiera piense en desafiar al régimen. La pena de muerte en Corea del Norte no es solo un castigo, es una herramienta de control psicológico. Cuando la obediencia se convierte en cuestión de vida o muerte, las consecuencias de este sistema son escalofriantes. ¿Qué tan desolador debe ser vivir en un lugar donde un simple error puede costar la vida de la manera más aterradora imaginable? ¿Es real el programa espacial de Corea del Norte? En un país donde los recursos son escasos, sorprende escuchar que Corea del Norte tiene un programa espacial. ¿Pero es este programa un verdadero avance tecnológico o una fachada más del régimen para demostrar su poder? La respuesta, como muchas cosas en este país, está rodeada de misterio. El primer intento del programa espacial norcoreano se remonta a 1998, cuando lanzaron el satélite Hwangmyongsong-1. Según el gobierno, este fue un gran éxito. Sin embargo, los observadores internacionales nunca detectan el satélite en órbita, calificándolo como un fracaso. Desde entonces, se han realizado varios lanzamientos más, con resultados igualmente cuestionables. De los 2 satélites que lograron llegar al espacio, ambos quedaron inoperativos poco después. Además, el programa espacial norcoreano no solo tiene un propósito científico, sino también propagandístico. Cada lanzamiento se celebra como un triunfo del régimen, independientemente de los resultados reales. La narrativa oficial presenta estas misiones como logros históricos, reforzando la imagen de Corea del Norte como una potencia autosuficiente. Por otro lado, muchos expertos creen que el verdadero propósito del programa espacial es desarrollar tecnología para misiles balísticos de largo alcance. Esto ha generado tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos y sus aliados, que ven estos lanzamientos como una amenaza más que como un avance científico. El programa espacial de Corea del Norte no es solo una cuestión de ciencia, sino una herramienta de propaganda y estrategia militar. ¿Qué tan lejos puede llegar a un país en su búsqueda por demostrar un poder que, a menudo, parece más ilusorio que real? ¿Por qué un simple corte de cabello puede ser un problema en Corea del Norte? En Corea del Norte, hasta los aspectos más personales de la vida están regulados. Un ejemplo asombroso son las estrictas normas sobre los peinados. Tanto hombres como mujeres deben elegir entre un conjunto de 30 cortes de cabello aprobados por el régimen. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide salirse de esta lista? Los peinados permitidos están diseñados para reflejar los valores tradicionales del país, evitando cualquier estilo que pueda considerarse moderno o influenciado por culturas extranjeras. Para los hombres, los cortes deben ser cortos y simples, mientras que las mujeres tienen opciones que van desde cabello recogido hasta estilos sobrios. Cualquier variación fuera de estas normas puede interpretarse como un acto de rebeldía. Además, esta regulación no es solo una cuestión estética. Está profundamente arraigada en la ideología del régimen, que busca controlar incluso las formas más pequeñas de autoexpresión. Los ciudadanos que no cumplan con estas normas pueden enfrentarse a sanciones, desde multas hasta trabajos forzados en casos extremos. Por otro lado, estas restricciones han llevado a una resistencia silenciosa. Algunos jóvenes, especialmente en zonas urbanas, intentan adaptar los peinados permitidos para darles un toque personal. Sin embargo, este pequeño acto de individualidad sigue siendo un riesgo. El control sobre los peinados en Corea del Norte no es solo una curiosidad, es un reflejo de cómo el régimen utiliza cada detalle de la vida diaria para reforzar su dominio.